Vamos el día de hoy la clase que corresponde a la continuación del desarrollo de la dentición, específicamente la erupción dental. Voy a iniciar compartiendo ya la pantalla y ampliando la presentación para que nos atrasemos mucho el día de hoy. Voy a seguir admitiendo todavía durante unos 5 minutos más. Muy bien, vamos a entonces, en relación a lo que es la erupción en dentición temporal, estudiar su evolución, su inicio, las características de la misma. Es importante reconocer sus características, especialmente desde el punto de vista que nosotros vamos a trabajar con estos pacientes que aún tienen dientes temporales en boca. Y debemos conocer, por lo tanto, su fisiología, su anatomía, y vamos a enfocar mucho con respecto a lo que significa el buen poder asesorar bien a estos pacientes y a sus padres cuando estemos ante la visita. Quisiera, por favor, que me avisen si se escucha bien, porque ya estamos empezando la grabación. Sí, doctorita, escucha bien. Ok, muchísimas gracias. Entonces, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase teórica del día de hoy. El tema de desarrollo de la dentición corresponde lo que sería ya el estudio de la erupción de la dentición temporal. En relación a esto, nosotros vamos a trabajar, siendo este un tema fundamentalmente del área de la odontología del bebé, pero es necesario conocer cuáles son sus características iniciales del proceso eruptivo. A nivel de dentición temporal, al ser un proceso fisiológico, merece tener algún tipo de signo, sintomatología que no represente una gran alteración. Fisiológicamente, sí, asociado al proceso inflamatorio, que significa el estar presente en la zona de compresión, que es la zona donde va a erupcionar la pieza dentaria, va a producir un ligero enrojecimiento y una inflamación de la mucosa oral. La intensidad que se produzca la inflamación, que es transitoria, puede presentarse obviamente algún signo más. Tenemos el aumento del humor, tenemos una gran vasodilatación, por lo tanto sí se va a producir calor, se va a producir rubor, incomoda al bebé y es también lo que genera el calor, que se produzca una mayor cantidad de saliva para estabilizar la temperatura oral. Entonces también ahí va. Y la sensación de escozor, por lo tanto el bebé va a buscar morder algún objeto, de poner entre para indicar primero la zona en la que le está molestando y en segundo lugar aliviar un poco la molestia. Al momento del inicio de la perforación de la encía también se va a producir una isquemia que es muy de tiempo de apareamiento más doloroso hasta que el diente perfora la mucosa y se va a dar la unión de ambos epitelios. Se han descrito, sí, también algunas características complejas o más severas en relación a lo que es la erupción de los dientes temporales, siempre asociadas al hecho de que esta pieza dentaria puede ser que no sola, sino erupción en grupo o erupción en dos dientes a la vez. Entonces el cuadro inflamatorio se potencia, se suma y se crea un cuadro más complejo. Esta situación, lo más importante es mantener expectativa de cuáles van a ser los signos que va a presentar. Se podría presentar una alarma. ¿Cuánto va a tardar? Tarda en erupcionar 0,7 milímetros por mes, más o menos. Palpables a través del tejido blando, lo que nosotros podemos percibir antes que perfore la mucosa.
hasta más o menos tener un cuarto más de la corona. Entonces yo podría tener un par de meses el hecho de que ya me está avisando, ya le va a salir su diente y sale. El momento que aproximadamente unos 5 días, no debería ser más. Tenemos estos plazos máximos, 2 meses incisivos y molares, y en el grupo canino, ya que son los últimos casi en erupcionar. Voy a hacer más admisiones. Un minuto. En relación al patrón incremental, ¿a qué se refiere el patrón incremental? Nosotros vamos a estudiar este patrón incremental no solo en la permanente, y se refiere al tiempo en el que va sucediendo la mineralización y la formación dentaria en relación a la edad cronológica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros que a los 4 meses intrauterinos nosotros ya tenemos el inicio de la formación de la corona en un intral superior. Tenemos hasta los 15 meses, 1.5 meses de vida, perdón. Tenemos la formación casi completa. Y a los 18 meses de vida del paciente, nosotros vamos a tener ya la formación de la corona completa. Y esta relación la tenemos de todas las piezas dentarias. Por ejemplo, en el sector molar tenemos la intrauterina, a los 11 meses de vida ya del paciente nacido, la corona completa, y a los 36 meses nosotros estaríamos teniendo la formación completa de la raíz. Es por esto que el rango inicial de la formación de cada grupo dentario no es igual. Algunos terminan incluso más tarde, dentro de los 39 meses. Es bien conocido que el grupo incisivo, al erupcionar a los 6 meses de vida, más o menos en boca, o al perforar mucosa, es posible que sea mucho más la relación, más o menos de 1 año y medio, llegando a los 2, que termina de feliz. Es por eso también necesario conocer la influencia ambiental que van a tener estas piezas dentarias una vez erupcionadas en boca. Aquí tenemos la fase preeruptiva, que va a ser la fase susceptible, ya que todavía se encuentran en emergencia, están emergiendo, y además todavía no se han contactado con su antagonista. El problema que acumulen más placa bacteriana porque no están todavía adecuados al cepillado, se dan cambios en el pH salivar por la presencia de la pieza que presentar el paciente, como es el uso de biberones o chupones, sí va a afectar especialmente la ubicación y la posición de los mismos. La posición frontal no tanto, más son enfermedades gingivales, también empieza la susceptibilidad a los traumatismos. Y en este caso va a ser el momento más susceptible a las infecciones externas, las cuales van a estar relacionadas con las funciones que se realizan. Específicamente podemos hablar del uso del chupón. Haciendo un recuadro de lo que es la evolución de las denticiones, vamos a tener todos estos grupos. La erupción de la fórmula temporal, que va a ocurrir desde los 6 meses después de nacer hasta aproximadamente los 3 años de vida del niño, emergen todo el grupo temporal. A partir de esa edad se entra en un primer pozo. Se llaman periodos de reposo aquellos en los que no hay ni pérdida ni aparición de nuevos dientes en boca. Este primer pozo dura alrededor de 2 años y medio hasta que va a empezar la erupción de la dentición permanente y por lo tanto el recambio dentario en otros 2, seguidos de un descanso intermedio entre ambos periodos que depende de la ubicación de la erupción de las piezas dentarias. Entonces nosotros lo que es fórmula temporal y parte del primer periodo de reposo. Cuando el paciente nace, tener las relaciones de las bases óseas para la implantación de las piezas dentarias. En este caso, nosotros vamos a tener que cuando el paciente se tienen los mamelones caninos o las prominencias caninas que van a tener un contacto temprano antes del contacto anterior a nivel de la línea media, con el reborde superior con el inferior. Este contacto a nivel de las protuberancias caninas va a permitir que se tenga una dimensión vertical inicial, la cual es la que guía la consiguiente erupción del grupo incisivo anterior. Ustedes, a medida que va erupcionando
el grupo incisivo, se va a mantener esa dimensión vertical que se da gracias al grupo canino. Fundamental la oclusión temprana, que se pueda determinar esta relación en una adecuada relación vertical y horizontal. La relación vertical la da la altura de líneas, que debe ser simétrica, y en la relación horizontal la da precisamente la ubicación de los rebordes, los cuales deberían estar a la misma altura, representando lo que es una adecuada clase 1 o un overjet positivo dentro de la norma. ¿Por qué? Porque esta es una función o es una relación que se da gracias a la función masticatoria o a la succión específicamente en el bebé, que permite que la mandíbula adelante hasta tener una ubicación óptima con el reborde superior. Cuando el bebé nace, hay un retrognatismo fisiológico natural que debe ser antes de que erupcionen las piezas dentarias gracias al ejercicio de la succión y la lactancia materna. Generalmente con la lactancia materna es donde se tienen lesiones iniciales, ya que el ejercicio es más completo en relación al uso de una lactancia artificial o alguna deficiencia en la función de las hace que este reborde no adelante lo suficiente y se tiene el primer rango de maloclusión temprana por el hecho de que no se ha encontrado una adecuada relación. Esto a nivel de rebordes, a nivel de las bases óseas que van a esperar la erupción de las piezas dentarias. Posteriormente, las piezas dentarias tienen diferentes tiempos de odontogénesis y de mineralización. La primera pieza en erupcionar alrededor de los 6 meses del paciente, incisivo central inferior, izquierdo o derecho. Generalmente va primero uno, a veces van juntos. Nosotros tenemos la representación gráfica de ese momento. Se presenta la protuberancia asociada a la erupción del germen con una leve isquemia. Radiográficamente es esta la relación que tenemos. Hay una pieza dentaria que se encuentra, podríamos decir, superior en el plano oclusal, por lo tanto atravesado la fase ósea, y a nivel mucoso está presentando la protuberancia para permitir su perforación. La cronología de la dentición primaria es bastante amplia. Ya hemos visto cómo es que la formación del germen en la odontogénesis es muy inicial. Tenemos nosotros hasta entre la octava semana para adelante, puede ser entre los 3 y 4 meses. Y vamos a tener varias fases. Tenemos primero la formación, el inicio de la mineralización, la fase de etapa completa, el momento de la irrupción, que se refiere a la perforación de la mucosa de la cúspide en boca, para posteriormente presentar ya la raíz completa. Entonces, haciendo esta referencia, podemos obtener este cuadro. Muy similar, la formación del germen, el inicio de mineralización es muy similar, pero el avance hasta corona completa es lo que va cambiando. Y es ahí donde vamos, el grupo incisivo es mucho más temprano. Posteriormente vienen los primeros molares, los caninos y por último los segundos molares. Y este momento, hace la diferencia, momento de también cambia, que tenemos una relación entre 6 a 9 meses en los incisivos, del grupo incisivo de manera general, en los molares o los primeros molares de 12 a 14 meses, en los caninos de 16 a 18 meses y en los segundos molares de 20 a 30 meses. Vamos a tener a esto una relación secuencial. Si el paciente empezó a erupcionar sus piezas dentarias alrededor de los 6 meses, vamos a tener que el completo va a estar alrededor de 6 meses después, totalmente erupcionado en boca. Esa es la primera referencia que podemos presentar a nivel del grupo incisivo, como les decía yo. Pero a la vez las demás piezas con mineralización. Y es así que al año, un año después, nosotros vamos a tener que ya estén en una etapa funcional el grupo incisivo, tanto con su antagonista, y han concluido la formación de sus raíces. Otras piezas dentarias que se erupcionan también antes son el grupo de los primeros molares, los caninos y por último los segundos molares.
A los 3 años nosotros tendríamos que todos han entrado ya en contacto con su antagonista, pero no todavía la formación de sus raíces, que generalmente son los caninos, de acuerdo a la longitud de las mismas, que no han tenido la total de sus raíces. Vamos a ver, por ejemplo, cómo es la erupción de la dentición temporal en un caso ya de un paciente. Aquí tenemos la erupción del primer diente temporal, la erupción del mismo a los 6 meses, como les decía yo, que van de la mano a ambos lados, por lo de eso el proceso inflamatorio se potencia. Posteriormente, 6 meses después, nosotros tendría todo el grupo incisivo erupcionado. Es un rango más o menos estable. No tenemos todos los incisivos centrales erupcionados. Inmediatamente, casi entre los 4 o 6 meses posteriores, ya está todo el sector incisivo erupcionado. Es por eso que al momento de la condición, ¿no? El problema en los bebés es que es una acción, si bien es fisiológica, es masiva y va a tener la presencia de la erupción de muchas piezas dentarias. Y esto hace que específicamente en el paciente niño nosotros una molestia mayor en el bebé, ¿no? Porque se están presentando en erupción múltiples piezas dentarias, que es lo que corresponde, y obviamente ocasionar una sintomatología mayor. Después de tener alrededor del año y medio todo el sector incisivo, va a erupcionar el primer molar temporal, que es cercano a los 20 meses generalmente, antes de que el bebé cumpla sus 2 años, ya debería estar erupcionando su primer molar. Posteriormente, cuando pasando a los 2 años, empiezan a erupcionar los... Y a los 3 años, recién están todos completos, porque más o menos 2 años y medio empiezan los segundos molares. Entonces nosotros la vamos a tener en el estudio de la mineralización. No solo vamos a ver la edad en la que irrumpen, sino cómo es que se van formando tanto dentro pero y en el recién nacido cómo van erupcionando. Y lo más importante son las etapas de la odontogénesis, son diferentes de acuerdo a la edad en la que tiene el paciente. Claro, 8 meses, que es corto el tiempo, va a haber una evolución muy importante, alto crecimiento, desarrollo, formación, mineralización. Por eso es importante en estos años de vida que el aporte nutritivo sea adecuado, óptimo dentro de la fisiología, para evitar cualquier tipo de alteración en la mineralización dentaria. Nos vamos a quedar con estas posibles secuencias de erupción de la dentición temporal como promedio, la que maneja Bojo, en la que vamos a tener. Por ejemplo, es que la secuencia es la siguiente. El primero en erupcionar es el incisivo central inferior. Posteriormente, el que sigue es el segundo, el incisivo central superior. El tercero será el incisivo lateral superior y el cuarto el incisivo lateral inferior, a manera de la empezando del central inferior. Posteriormente erupciona el grupo molar, después el grupo canino y por último el grupo del segundo molar. El mismo valor porque generalmente erupcionan simultáneamente. Tenemos en la tabla la posibilidad de ubicar una edad que tiene no solamente la del tiempo, sino también va a tener un promedio, ¿ya? La erupción de un incisivo central inferior es de 6.4 meses más menos 6 meses, lo que precisamente la posibilidad de encontrar una pieza dentaria con otro rango eruptivo, ¿ya? Aquí vamos a tener muy en cuenta esta tabla porque es generalmente en lo que se basa la odontopediatría para poder manejar de manera adecuada el estudio de la dentición, ¿ya? También es cierto y se ha demostrado y se ha estudiado por mucho tiempo los pacientes que inclusive habiendo pasado el año de edad no presentan este tipo de erupción. Como tenemos nosotros el rango, los 6.4 meses más menos 6 meses, vemos que la paciente tenga una erupción tardía, pero dentro de los rangos superiores, es una realidad. Tenemos bastante
documentación que implica precisamente esa situación. Y tiene que ver mucho, mucho, y eso sí se ha, podríamos decir, buscado documentar el hecho de que esta relación se va a presentar dependiendo mucho de lo que es la genética, especialmente a nivel de la familia del paciente. Puede ser una relación a nivel familiar que todos han erupcionado o han las piezas dentarias cercanos al año, hay bebés que antes. Entonces, esta relación hace que tengamos que tener presente esto como el antecedente familiar, que es base, porque el momento de la erupción también tiene que ser muy importante. A nivel del desarrollo de estas piezas dentarias, nosotros vamos a tener que la formación de su raíz va a depender de la morfología de la pieza dentaria. Las piezas dentarias más complejas, que tienen más raíces y cúspides, van a demorar más en conformar sus raíces. Tenemos nosotros estas etapas que las veíamos en la figura de la mineralización, donde la formación de la corona completa hasta raíz completa va de más o menos 2 años en cada grupo, siendo el segundo molar temporal el que tarda mucho más tiempo en formar su raíz completa. Aquí tenemos precisamente el cuadro de Koch que da base a la cronología de la mineralización de los dientes temporales, teniendo en las líneas entre azules y blancas unas relaciones en lo que es la parte en tiempo, en cronología. A nivel del nacimiento, por ejemplo, en formación de corona completa en el incisivo central, casi 3/4 en el incisivo lateral, tenemos la mitad de la corona en camino, la mitad de la corona en el primer molar temporal y tenemos solamente 1/3 de la corona en un segundo molar. Y así van manifestándose. Es el grupo canino como el del segundo molar, el que por la anatomía precisamente que presentan van a demorar más en completar la mineralización. Esto es muy importante, porque todas las piezas tardan 3 años o todas tardan 2 años. No, dependerá de la pieza dentaria a la que se está estudiando o a la que se está, para saber en qué momento va a darse el cierre apical. Y eso nos ayuda mucho a nosotros como clínicos a trabajar en el área de la atención al paciente. Es necesario saber si la pieza está madura, si está inmadura. La pieza inmadura es aquella que todavía no ha cerrado su ápice. Nos ayuda a conocer estos datos. De otra manera, podemos inferir y equivocar en la terapéutica. Aquí tenemos los que nos ayudan también en ver la secuencia. Los tiempos son entre 6 más o menos 6 meses el primero y de ahí van cambiando. Lo más importante es la secuencia. Cada secuencia o una secuencia de erupción favorable va a ayudar mucho al hecho de manejar los buenos patrones de oclusión a nivel de relación vertical, lateral, a nivel del grupo molar, el espacio que se da para los permanentes, etcétera. Tenemos entonces aquí la secuencia, es como el reloj, empieza en el incisivo inferior, central, sube al central superior, lateral superior, baja lateral inferior, se va al grupo molar, canino y termina en el segundo molar. De igual manera en esta otra imagen. Esa secuencia de erupción más o terminan de mineralizar, de aparecer y todas las piezas dentarias se encuentran a nivel funcional ya alrededor de los 3 años, 3 años y medio y van en una etapa de reposo. Es por esto que nosotros vamos a tener alrededor de 2 años de reposo, donde vamos a presentar que si bien los dientes ya están en boca, ya se encuentran en contacto, lo que está pasando es que están terminando de formar su raíz. Y nosotros sabemos que hasta que no terminen de formar la raíz en una etapa eruptiva, se conoce todavía como una etapa de erupción. Entonces, considerando esta situación previa, es necesario mantener a la pieza en el rango de que se encuentra en etapa de erupción. Y cuando termina de formar todo, recién nosotros podemos darle el rango de que ya ha pasado a una pieza dentaria bien completamente erupcionada y por lo tanto la terapéutica también va a variar.
Teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a ver que a nivel de los centros vamos a poder estudiar, que es más o menos la edad en la que inician a visitarnos en nuestra clínica, los pacientes, la relación vertical, horizontal a nivel del grupo incisivo, de la clase canina y la clase molar a nivel de angle, el tipo de arco y todos los valores oclusionales. Este tema nosotros lo vemos muy a detalle en lo que el rote clínico, los que han pasado rote clínico ya también lo tienen presente, pero de igual manera la vamos a ver a manera de repaso porque tenemos mucho más tema que ver. En la oclusión y la erupción nosotros vamos a tener como inicial la importancia que se refleja en el hecho de conocer los patrones adecuados. Vamos a tener entre los tres la relación del overbite y el overjet, la relación vertical y horizontal a nivel incisal. Tenemos luego que son el primer pilar de oclusión, que es la relación entre los molares, que reemplaza esas protuberancias caninas que se tienen en los rebordes. Luego vamos a tener la clase canina a nivel de los caninos, obviamente. Posteriormente vamos a presentar en la oclusión completa la posibilidad de analizar la relación gracias a la relación de las caras distales. El primer rango que vamos a ver va a ser precisamente la relación horizontal y vertical, que es el overbite y el overjet. El overjet, que representa la relación vertical, va a tener una norma de 0 a 3 milímetros horizontal. Una alteración en la misma, si es menor a 0, va a representar una clase 3, porque eso significa que los dientes inferiores, los incisivos inferiores, están por delante de los dientes superiores. A nivel tengo más de 3 milímetros, corresponderá a una clase 2, porque las piezas no van a representar un contacto adecuado. En cambio, en la relación vertical, que es el overbite, nos va a tener una relación de 0 a 3 milímetros entre los bordes incisales de ambas piezas. Una relación profunda cuando tenemos un sobresalte vertical mayor de los superiores por los inferiores, como podemos ver acá, si es mayor a 3 milímetros, y si es negativo, si no tienen una relación, vamos a encontrar una mordida abierta. Relacionada a esta, obviamente, es una maloclusión con componente biomecánico, tiene ahí un estímulo biomecánico que abre la situación. También tenemos a nivel del overbite la posibilidad de 0, que se puede, si ese 0 coincide con el overjet 0, es la oclusión en vis a vis o borde a borde. En relación a la clase canina, nosotros vamos a tener las superficies distales de los segundos molares inferiores. Y en relación, esa es la relación de la superficie distal canino inferior con el canino la cúspide del canino superior, disculpen. Aquí nosotros vamos a tener la norma, sus referencias se encuentran en el mismo plano. Esto de aquí es solo la superficie distal del canino inferior, por favor, lo van a corregir. Teniendo esta referencia, nosotros vamos a identificar de acuerdo a qué posición toma el canino inferior. Si el canino inferior se encuentra en más de 2 milímetros en relación a su parámetro de medición, que es la cúspide del canino superior, nosotros vamos a tener la distalización, por lo tanto, vamos a tener una clase 2. En cambio, si nosotros tenemos que el canino inferior está hacia adelante, amesializado, 3 milímetros corresponde a una clase 3 a nivel canino. En relación a la parte molar, nosotros vamos a poder determinar plano terminal de Baume. Baume es un autor que estudia mucho lo que es la oclusión a nivel de la dentición temporal. Y entre las segundos molares en base al molar inferior, siempre, porque es el hueso móvil. Entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad de identificar el plano terminal recto cuando las caras o las superficies distales de ambos molares se encuentran en el mismo plano. En caso de que se presente un talón, que se conoce así, gracias a que el primer molar, el molar inferior, el segundo molar inferior, ha tenido un recorrido hacia mesial,
se encuentra mesializado, nosotros vamos a tener entonces un escalón mesial. En cambio, si este molar, segundo molar distalizado o tiene un recorrido hacia distal, se va a formar un escalón y este escalón se conoce como el escalón distal. Estas referencias sirven como una preparación o una referencia previa a lo que puede suceder con la oclusión permanente. Evolucionar en el caso del escalón mesial a una clase 1 y en el escalón distal a una clase 2, pero también podemos tener que del escalón mesial, si se mantiene y el escalón es muy amplio, puede llegar a una clase 3. Ahora, ¿cómo se produce? Tiene que tener una maduración neuromuscular de la oclusión. Al primer contacto oclusal, nosotros vamos a ver se inician los patrones de funcionamiento de la musculatura masticatoria. Porque si bien cuando el bebé no tiene dientes todavía tiene el movimiento rudimentario de la masticación óptima en la funcionalidad de cada grupo dentario se va a dar el primer contacto oclusal. Esta apertura y cierre que va a tener ya como freno o relación anterior de esas dentarias va a permitir que se limitan las excursiones laterales o anteroposteriores. Por lo tanto, se va a dar también una actividad bastante importante en los sistemas periodontales de los dientes temporales y el desarrollo del periodonto necesita precisamente este ejercicio de la oclusión para poder desarrollar de manera adecuada. Además que el patrón masticatorio de la dentición temporal va a ser el que regule la forma, porque la guía condilar no está definida cuando el bebé nace y cuando todavía no tenemos los tolos en boca, como pueden ver ustedes acá. Esta altura y angulación de las cúspides, tanto de la porción molar como del sector incisivo, la guía principalmente es la que va a determinar el patrón masticatorio y obviamente la guía condilar. Entonces debe haber una buena relación, de otra manera no va a tener una adecuada formación y es parte de las estructuras del cuerpo humano, tanto en la mandíbula, es de los huesos muy especiales al momento de su desarrollo y crecimiento, porque necesita de un ejercicio funcional adecuado. Si la función es que el bebé no succiona bien, tiene una alimentación que no merece un ejercicio alto en lo que es la succión, la masticación, la deglución, entonces los parámetros de oclusión del sistema estomatognático no se desarrollan adecuadamente. Fisiológicamente sí, pero si falla en algún momento la función, cuando el paciente es bebé, entonces podemos tener a la larga maloclusiones y también fallos en la formación del ATM, consolidado la formación del cóndulo. Cuando está completa toda la dentición temporal y en adecuada oclusión, entonces va a proveer integrador de reflejos neuromusculares con información detectada en los 3 planos del espacio a nivel oclusal. Entonces, esto óptimo. En ese momento en que ocluyen, y eso es lo que hay que provocar constantemente en el niño, que tenga una adecuación. ¿Cómo se consigue esto? Con los patrones de alimentación. ¿Ya? Porque debe haber siempre la competencia labial, los dientes deben poder entrar en contacto y que no tenga precisamente para esto la función neuromuscular, el movimiento de los músculos masticadores y la relación esta que nos va a permitir los reflejos neuromusculares de formación a nivel del sistema estomatognático. De los arcos, nosotros vamos a tener una diferencia muy importante en lo que es en relación a la dentición, y es que uno de ellos está relacionado a la implantación de las piezas dentarias temporales, las cuales van a tener una implantación casi vertical. Esta implantación vertical va a reflejar el hecho de que estas piezas dentarias no tienen el mismo parámetro de la dentición permanente en lo que es oclusión, como ser la formación de la curva de Spear o de la curva de Wilson, precisamente porque están totalmente verticales.
También a nivel de los arcos nosotros vamos a presentar diastemas, presentan etapas del desarrollo y pueden identificarse como una etapa óptima del desarrollo de un paciente niño. Dependiendo de su presencia o no, también nos hablan sobre signos evolutivos en la erupción de las piezas dentarias temporales. Estos rangos nosotros vamos a encontrarlos en diferentes zonas de lo que sería la dentición temporal. A nivel anterior nosotros vamos a encontrarlos la diferencia del diámetro mesiodistal entre dentición temporal y dentición permanente y con el crecimiento transversal. Por lo tanto, dar un espaciente para que luego se alinee el sector incisivo permanente. Ese es el objetivo de los diastemas a nivel anterior. Baume presenta una clasificación que representa su presencia regular o no. Si a nivel anterior entre el grupo incisivo se presentan diastemas en la zona anterior e inferior, como el tipo 1, que es una relación favorable. Y el tipo 2 nosotros lo vamos a tener cuando no se presentan diastemas, que llega a ser una relación desfavorable en lo que va al recambio dentario. Es una relación independiente, puede ser que el superior tenga diastemas, no, pero también vamos a ver que no hay una situación de que van a aparecer posteriormente, es decir, no se define casi de inmediato cuando erupcionan las piezas dentarias. Aquí tenemos un arco tipo 1, acá también un arco tipo 1 con diastema aproximadamente de 2 a 3 milímetros, no es mayor, y un arco tipo 2 sin diastemas. También depende mucho la genética. Los espacios primates son espacios relacionados a los caninos. En inferior es en relación al canino y el primer molar, y en el superior es en relación al canino y el incisivo lateral. Van a ser mayores a los 3 milímetros, que van a representar un diastema muy localizado, ¿ya? No siempre está en todas las arcadas, reunión de los mamelones a nivel del crecimiento y embriológico, y no se va a relacionar con los tipos de arcos. Es muy positivo la presencia de los espacios primates, ya que dan lugar, este espacio puede ser aprovechado en el recambio dentario posterior de la zona de los premolares y del canino. También podemos encontrar espacios entre los molares deciduos. Estos espacios entre los molares deciduos van a permitir que, cómo se va a formar la oclusión a nivel. Pueden observarse, se cierran tempranamente por las fuerzas oclusales, por la masticación y también por el crecimiento mandibular y todo este tipo de nosotros vamos a tener que gracias al cierre de estos espacios, si es que estuvieran en escalón mesial, por ejemplo, en el plano terminal recto o en escalón distal, alares pueden cambiar a otro tipo de relación molar, teniendo la posibilidad de ir a una clase molar ya no, por ejemplo, tenemos aquí, el escalón mesial generalmente puede llegar a clase 1, un plano terminal recto con espacios puede llegar a un plano, y un plano terminal recto sin espacios pueden permanecer en vis a vis, con una migración mesial tardía. Esta relación a nivel oclusal es porque la podamos detectar con el paciente cuando es pequeño, porque podemos también de esa manera adelantarnos mucho a hacer el tratamiento de lo que es la adecuada evolución de la asociación. Y esto es algo importante, como les digo, el plano terminal recto puede ir a una clase neutra o una mesialización, y constancia o esta situación de que no es exactamente una regla se debe a la presencia de los espacios molares entre los molares y canino está, no se olviden, el espacio primates entre los molares deciduos. Muy importante porque define el punto final de la oclusión. Ya que es normal un arco dentario cuando se establece todos los contactos de las piezas dentarias, que es estable, funcional y estético. Puede haber variaciones entre los límites, porque tenemos límites en todo rango de 0 a 3, de 0 a 5, dependerá cuáles son los rangos. Permitir que se demuestre que la oclusión está con los rangos casi normales. Entonces, tenemos nosotros a nivel de lo que sería la aparición del diente en boca o la irrupción del mismo, tenemos una relación de 6 a 10 meses, más o menos
luego viene el central superior, lateral inferior, el grupo del primer molar, el grupo de los caninos y por último molares temporales. De igual manera vamos a tener esa representación en las piezas permanentes y estas fichas que van a tener colores, indicaciones para ubiquemos adecuadamente y conozcamos bien la secuencia de erupción para poder dar un adecuado asesoramiento. A nivel de la dentición temporal podemos nosotros explicar o identificar que se presentan con un color de dientes más blanco, por eso se conoce como dientes de leche. Se debe a que el tiempo de maduración es menor que en relación a las piezas permanentes. Por lo tanto, esto va a representar también que una capa de dentina más delgada, y esto sugiere a la larga que el color característico que tiene un tono más amarillo no se presente, sino que se presente directamente un tono más blanco, ¿no? ¿Y por qué? Porque es mineralización, no es una mineralización tan larga como en piezas permanentes, y eso hace precisamente que se le dé el color de leche. No sé si hasta ahí, voy a cambiar la presentación. ¿Alguna consulta? ¿Nada? Creo que no, doctora. Ok. Voy a ir con la otra parte. Bueno, continuamos. Dependiendo de estas evoluciones, ¿es importante conocer tiempos? Sí. ¿Pueden ser tiempos exactos? No, porque cada paciente, como les digo, es diferente. Pero de un paciente la secuencia se cumple. ¿Cómo me explico? Si al paciente, por ejemplo, le erupcionaron sus dientes a los 6 meses, al año de edad ya sus 4 incisivos, por ejemplo. Si al paciente le erupcionó recién a los 10 meses, tienen que aumentarle 6 meses. Y eso va a ser a los 16 meses ya los 4 incisivos. Entonces los intervalos se respetan. Lo que cambia es el inicio. Y el inicio varía. Hay niños que erupcionan a los 4 meses, otros que erupcionan a los 13 meses, año y un mes. Y mientras erupcionan las piezas dentarias, generalmente erupcionan en grupo. Es decir, podemos también tener la situación en que no erupcionan todas las que hemos visto acá, primero el lateral, o primero el central, luego el lateral, luego el otro, así paso por paso. No. A veces lo que sucede en estos casos es que la pieza dentaria erupciona de manera conjunta. Deberían erupcionar en 3 meses, erupcionan todas juntas en un solo mes, y es ahí donde nosotros sí podemos encontrar alta frecuencia en podríamos decir, un problema a la hora de tener un adecuado proceso de sintomatología fuerte. Mientras más dientes se erupcionan al mismo tiempo, la sintomatología es mayor. Tenemos entonces en habla el tiempo entre las denticiones. La erupción de la dentición temporal empieza más o menos a los 6 meses y hasta los 3 años estar completa. Rango mínimo, rango máximo. En lo que sería el primer periodo de reposo, puede iniciar en los 3 años, cuando erupcionan tempranamente las piezas, y terminar a los 6 años, como puede terminar un poco antes. Por eso les digo, esto es rango mínimo y rango. El primer periodo de recambio es aquel momento en el que no erupciona ninguna pieza dentaria y está representado algo constante. Está representado por el hecho de que en este momento, en el primer periodo de reposo, debe dar un crecimiento exponencial a nivel óseo que permita que el niño cambie, obviamente, las dimensiones de su carita, de lo que sería una carita de niño de preescolar a un niño escolar. Obviamente cambian en dimensión, los niños crecen todos los días, pero esta dimensión es lo que se espera en este primer periodo de reposo, que está más o menos hasta los 6 años, que es donde empieza
a presentarse el primer diente en erupción o a presentar el primer recambio dentario, ¿no? La primera pieza dentaria que exfolia. Entonces vamos a tener nosotros dentro de esta representación también de encontrar algunas características de acuerdo a este reposo. Como va de los 3 a los 6, puede, más o menos es un rango 6 años. Puede ser antes, puede ser que un niño a los 5 años ya empiece a moverse sus dientes temporales, sí, y está también documentado. Pero generalmente nosotros les vamos a dar estos rangos generales. De los 3 a los 6 va a suceder, va a continuar la odontogénesis de las piezas dentarias. Además de esto, se va a dar una ganancia en la altura de la cara y la elongación mandibular para espacios donde puedan erupcionar las piezas permanentes. ¿Cuáles son los espacios más importantes? La aparición de los planos retromolares para la erupción de los primeros molares permanentes. Además de esta situación, otro signo que indica que ya ha concluido el primer periodo de reposo es que empiezan a moverse las piezas. Las piezas dentarias se van generalmente en la misma secuencia en la que aparecieron. Y eso es algo que nosotros vamos a ver también en el grupo de la dentición temporal. Si estas piezas temporales erupcionaron en la secuencia adecuada, en la misma secuencia pueden ser exfoliadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a tener en el primer periodo de reposo? Como les decía, ganancia de la altura facial. La relación va a cambiar, se duplica casi. Se dice que desde la infancia temprana hasta dentición temporal completa se tiene un 17% de la altura facial. Crece o aumenta en un 14% hasta la erupción de los primeros molares permanentes. Para que al momento que yo tenga todos los dientes permanentes, gana un 24% más. Así va creciendo la cara. Debería ser ese el concepto de relación, porque es necesario que haya crecimiento en la altura facial para distintos espacios que van a alojar también a las piezas permanentes y la relación corresponda al momento de la aparición de las piezas permanentes. La exfoliación, ¿qué va a ser? Va a ser la eliminación fisiológica de los dientes temporales que serán reemplazados por el mismo sucesor, el germen permanente. Esto va a ser una evolución progresiva que va a depender de la formación también del germen sucesor, que gracias a su avance y el entrar en una etapa eruptiva prefuncional, el hecho de que se reabsorban las raíces gracias al estímulo de la erupción de dientes. Esta reabsorción es completamente fisiológica, netamente fisiológica, que se describe también a nivel histológico y embriológico, que hay procesos que están guiados desde el punto de vista químico, hormonal, bioquímico. Cuando nosotros tenemos una reabsorción, vamos a reconocerle que sí, varios procesos de estimulación. El primero es el movimiento de la pieza permanente, que debe estimular el inicio de la reabsorción. La pieza permanente nosotros vamos a tener que a nivel de la folículo dentario, a nivel superior, se tiene que ir formando en la vía de erupción. Es el mismo camino de erupción que habíamos visto y es necesario la ubicación de células monocitos que se van a diferenciar en los osteoclastos. Estos van a permitir la reabsorción ósea y también permiten en los odontoclastos la reabsorción dentaria. Entonces, esta reabsorción fisiológica tampoco es totalmente continua, se alterna con periodos de reposo, porque reabsorbe y avanza, o reabsorbe y repara. Entonces, al ser un proceso de este tipo tan activo, de reabsorber es lento, ¿ya? Y esta lentitud permite que continúe el crecimiento en general. Causas de exfoliación, expresión del diente sucesor, es la respuesta osteoclástica que se da en la reabsorción radicular. Se debilitan los tejidos de soporte al perder esta situación, por lo tanto ya no tiene la funcionalidad básica, y se modifica el hueso alveolar, por lo tanto el alveolo deja de existir, en otras palabras, ¿no? O deja un espacio continuo. Las fuerzas masticatorias también que van a darse por el ejercicio de los músculos van a comprimir el ligamento periodontal,
permitiendo una reabsorción radicular y ósea también. Entonces es, al igual que erupción que provoca la erupción en procesos múltiples, la exfoliación también está provocada por múltiples actores que actúan en coordinación dependiendo del tejido que van a involucrar. ¿Ok? Hemos terminado justo en hora. Y estaríamos nosotros entonces hasta aquí con el tema del desarrollo de la dentición y el inicio del primer periodo de reposo hasta la exfoliación. No sé si tienen alguna consulta, porque estamos terminando ahora. En la siguiente semana vamos a ver ya el desarrollo de lo que es la dentición mixta. Este tema es un tema largo y que entra al segundo parcial. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Nada? Creo que no, doctora. Ok, gracias, Bianca. Entonces, la siguiente semana se continúa con lo mixta. El tema está grabado, así que lo vamos a subir también a Rotes, o perdón, a la plataforma de teóricas, mejor dicho, y van a tener ustedes también la disponibilidad del material. Que tarde me comunican cualquier duda y si no es así, me despido. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta